Buenas noches, doctora Catalina. Somos del grupo número 2, conformado por Darío, Solange, Narcisa y mi persona. El tema que vamos a presentar es problemas sociales en la educación. Eh, para hablar sobre los problemas sociales de la educación, hay que entender que construir una sociedad requiere una gran medida de la imaginación, el compromiso y la capacidad de aprendizaje e investigación de las personas. Hecho que todos conocen todos los días, que refleja la realidad, los derechos, los intereses compartidos de las personas, las familias, de las comunidades con los grupos educativos, deberes institucionales, pero también hablamos de la economía, la política y problemas sociales. Existe una crisis de la educación, se habla de una crisis o desequilibrio del sistema educativo a modo de una crisis social. Ya lo veíamos, Durkheim hablaba de un hecho social, donde se ha alcanzado un punto en el que el cambio es inminente, tanto por el bien como por el mal que se hace desde una perspectiva que implica el bienestar humano. La capacidad de gestión en el proceso de cambio, crisis social, está vinculada a la incertidumbre que se genera y el único criterio objetivo para el consenso es que los investigadores juzguen estas consecuencias en la mayor o menor unificación o división de grupos o pueblos. La opinión pública y la educación en México, a modo de ejemplo, se puede definir que una opinión como un juicio es considerado aquello que se cree verdadero derivado de un proceso intelectual. Ahora, la opinión pública es un fenómeno social con rasgos muy distintos a la sociedad actual. Para hablar de opinión pública es importante hablar de una sociedad, un grupo, un conjunto de personas que cambian de opinión de forma descentralizada. Las ideas o constituciones pasaron con el tiempo, tampoco estas están alineadas a las tradiciones. Existe un sentido claro sobre la percepción de uno mismo y de lo que se está pensando hoy en día. Esto significa también que los temas se amplían principalmente a través de los medios de comunicación. Refiriéndonos a la opinión pública, esta no es exclusiva de los medios de comunicación masiva, por lo que el papel del docente y el hecho de que los educandos permanezcan muchas horas frente a grupos, como se dice en la jerga educativa, permite valorar en suma importancia su papel de orientadores y generadores de opinión pública. El objetivo de esto es que los profesores generen una conciencia crítica, un pensamiento reflexivo de acuerdo al sistema de enseñanza en el que estén inmersos. Las políticas de Estado, así como la opinión pública, se convierten en mensajes ideológicos, maneras de ver, valorar y emitir juicios sobre la realidad. Muchas veces estos se encuentran manipulados y se transmiten por impresos, visuales, electrónicos, hoy en día las redes sociales, y legitiman el poder. Las políticas de gobiernos y grupos financieros lo que buscan es esto. La función actual y los retos de la escuela en la educación de las personas se debe tomar con pinzas, porque eh, se requiere distinguir en una política educativa tres planos o capas: el plano nacional, el plano correspondiente a cierto tipo de civilizaciones, el plano universal y humano. Se extiende estas tres capas o planos como consecuencia de la labor educativa que debe llevarse a cabo en la escuela, reproduciéndose en este escenario auténticas lagunas sobre la institución educativa que a veces descuida los valores básicos que se deben transmitir desde el ámbito familiar. Como reacción a esta inhibición, se pide a las instituciones educativas que ejerzan una influencia moral en el educando, alineadas a un pensamiento autónomo, autorregulado, crítico, reflexivo, que les permita tomar decisiones por sí mismos. Se observa de igual manera que los padres de familia
cada vez dedican menos tiempo a la educación de sus hijos y este problema también se debe a la ocupación que la mujer ya no es la cuidadora, sino que también se ve obligada, arrastrada a laboral. Bueno, hoy en día los roles han cambiado, ¿no? La inclusión de la mujer en el ámbito laboral. Pensemos así que estos retos y la función educativa de nuestras sociedades contemporáneas tienen que atravesar un marco reflexivo en torno a la permanencia de ciertos mecanismos tradicionales en la enseñanza que son necesarios, pero asimismo hay aspectos que deben cambiar justamente para procurar un desarrollo social en el marco de que necesita todo Estado, no toda nación. A continuación, mi compañera. La crisis de la educación. Aquí tenemos como un mapa conceptual donde tenemos que son los medios de comunicación masiva, problemas en la ciudad y el campo, la desigualdad social y pobreza, globalización o mundialización, equidad de género, tercera edad y retos de escuela. En lo que son los problemas en la ciudad del campo, decimos que el mensaje encerrado explícito y evidente es que la producción del campo es la que posibilita el crecimiento y progreso de las ciudades. La verdad ya no es esa. El campo o agro mexicano y de muchos pueblos más que han seguido el modelo de desarrollo industrial ha dejado de ser el sustento básico. Es por ello que se avecina en el mundo grandes hambrunas, catástrofes ecológicas y problemáticas sociales. El crecimiento de la Ciudad de México inició su momento de expansión en la década de 1940, con el industrialismo en la llamada época del milagro mexicano y alcanzando sus niveles más altos entre 1950 y 1970. Todos esos años la ciudad a expensas del sector agrícola, no solo por las transferencias de materia prima hacia los centros urbanos, sino porque además de ser margino del apoyo gubernamental, condenándolo al olvido. En pocas palabras, podemos decir que se perdió realmente la posibilidad de que se continuara financiando el desarrollo del país, agotándose sus recursos, siendo víctima del saqueo, el despojo y la explotación desmedida. Al reformarse en la época de Salinas de Gortari, el artículo 27 constitucional que señala la existencia de la propiedad comunal o ejidos, mismo que se daba sustento a la unidad cultural de los pueblos originarios, se allanaba el camino para que tales tierras pudieran enajenarse, es decir, venderse, propuestas para la modernización a través de su transformación en pequeña propiedad. La crisis del campo da lugar al fenómeno de la urbanización o crecimiento desmesurado de las grandes ciudades industriales. El fenómeno comienza con la revolución industrial y tiene dos causas principales, que sería el crecimiento descontrolado de la población dentro de la ciudad o explotación demográfica urbana, lo anterior debido a las bajas tasas de mortalidad, debido a la educación y descubrimiento tecnológico y médicos y la explotación demográfica. También tenemos lo que se llama la desigualdad social y pobreza. La desigualdad social se entiende como las diferencias de prestigio dentro de una sociedad pretendidamente homogénea, basada sobre todo en diferencias de procedencia familiar, convenciones sociales, riquezas, ingresos, influencia política, educación y moral. Decimos que la pobreza, por otra parte, se puede definir como una condición de déficit de recursos necesarios para alcanzar y mantener el nivel de vida que se considere decente, civilizado, tolerable, a largo plazo, sin grandes sacrificios por un individuo o una familia o una comunidad local. Un determinado segmento, extracto o clase de la población. Decimos que según la Organización Mundial de la Salud, son más mil, de 1.200 millones de seres humanos los que no tienen acceso al agua potable. 1 millón carecen de viviendas estimables y existentes 840 millones de personas con bajos niveles de nutrición, de los cuales 200 millones son menores de 5 años. Además, 2 millones de personas padecen anemia por falta de hierro, 880 millones no tienen acceso a servicios de salud y 2.000 millones de humanos carecen de la posibilidad de acceso a medicamentos. Y 66, resumiendo,
88% de la población mundial vive en la pobreza. Decimos que en 1982, después de una caída mundial del precio del petróleo y durante toda la década, surge el escenario mundial, un nuevo modelo de desarrollo, concebido en realidad desde los años 70, conocido ahora como neoliberal, mismo que forma parte de las estrategias políticas económicas movidas por las naciones desarrolladas y los organismos económicos financieros mundiales para enfrentar las necesidades de restaurar la economía mundial y acabar con las crisis recurrentes derivadas de las contradicciones históricas del modo de producción y capitalista. La globalización o mundialización. Decimos que actualmente se pretende globalizar la información y las corrientes financieras, pero no así los derechos de la gente ni el desarrollo humano. También tenemos que como un fenómeno de crisis económica generalizada del mundo occidental, evidenció la interdependencia de las economías nacionales, proceso de transformación, fomentando por la revolución tecnológica y la dependencia estructural que ésta genera, así como la lucha política y militar por el dominio de la materia prima, la producción, la mano de obra y los mercados donde se venden y compran las mercancías. El concepto de globalización es uso frecuente y mundial a partir de los años 1980. Hoy en día todos los gobiernos políticos, sociológicos, antropológicos, filosóficos, periodistas, etcétera, han hecho referencia al mundo global y a su influencia determinante en el devenir histórico de individuos y comunidades. También podemos afirmar que entonces que desde el mundo se mundializa, que él mismo posee una connotación histórica nunca antes asumida o vivida como proceso universal, global. Fenómeno histórico contemporáneo que, insisto, se observa y cumple tanto en las relaciones entre comunidades, pueblos y estados como en la conciencia y acciones de cada uno de nosotros. A continuación, mi compañero. Bueno, doctora, continuando con la exposición, vamos a topar un tema que también es muy importante, que es la equidad de género, ¿sí? El término o idea de género ha sido definido de varias maneras, por el lado científico o teórico de la psicología social y también de la sociología, como una construcción social e histórica del producto del desarrollo cultural, lo cual establecería lo que propio del hombre y de la mujer, que se aprende y enseña a través del proceso de socialización desde otra visión complementaria. Por supuesto, se entendería como la manera en la cual los roles, valores, actitudes y realizaciones que afectan tanto a hombres como a mujeres que construyen socialmente en todo el mundo. La palabra género designa al mismo tiempo en lo que en cada sociedad se distribuye o designa a cada uno de los sexos, estableciéndose las diferentes relaciones de poder y suborganización que se viven cotidianamente. Actualmente, la desigualdad de género es una problemática prioritaria para los gobiernos y organismos sociales, nacionales e internacionales, que tratan por diversos medios de erradicar. Pero si bien resulta cierto que han logrado grandes avances en el tema, también es cierto que cada día surgen nuevos sectores y regiones donde la desigualdad de género, tanto como de raza, etnia y clase social, se ven obstaculizadas por el crecimiento económico y desarrollo humano capitalista. La equidad de género es vital para mejorar las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales de la sociedad en conjunto. También podemos indicar que contribuye a lograr una ciudadanía más integral y a fortalecer la gobernabilidad democrática. De igual manera, doctora, vamos a topar un tema muy importante que es la tercera edad. Eh, y esto es un tema muy, muy, muy importante que lo hemos venido analizando, ya que las personas de tercera edad podemos visualizar y podemos observar un parámetro que determina el inicio de la vejez y se refiere a la edad en que un individuo ha vivido su vida productiva.
Este hecho, sin embargo, y como ya apuntábamos, no constituye el mejor parámetro para determinar la capacidad o productividad que un individuo puede tener para consigo mismo o con su familia. De hecho, de la expresión de tercera edad es un término adoptado por las instituciones gubernamentales en México que puede comenzar desde los 50 años. Las condiciones de vida de los adultos mayores se hacen especialmente difíciles, pues pierden oportunidades de trabajo, baja su nivel de actividad social, así como su capacidad de socialización. En muchos casos se sienten marginados y olvidados. Este hecho evidencia la carencia de recursos y políticas destinadas a su atención, a diferencia de sociedades avanzadas, donde se destinan grandes sumas para su retiro a través de instituciones donde pueden sentirse relativamente productivos o descansar de décadas de trabajo dedicado al desarrollo familiar y del país. El apartado se cierra señalando 4 problemáticas en las cuales debería poner mayor atención para la solución y el mejoramiento de la calidad de vida de los ancianos. Como primer punto, podemos indicar que los problemas psiquiátricos, productos del deterioro cerebral, la depresión o la disminución de capacidades cognitivas. Número 2, tenemos problemas físicos de tipo somático y limitaciones en la actividad muscular o en el trabajo óptimo de nuestros sentidos o capacidades sensoriales. Número 3, tenemos problemas referentes a los servicios que requieren ahora y de los cuales se bastaban hasta hace poco por sí mismos, sobre todo si padecen de alguna enfermedad degenerativa, como es muy poco común en nuestros tiempos actualmente. Y por último, tenemos problemas socioambientales como el aislamiento social, la insatisfacción con el retiro, la imposibilidad de contar con espacios y recursos adecuados que les permitan sentirse en paz con el mundo en el cual ayudaron a crecer. Bueno, en cuanto a las conclusiones, los cambios que generan a escala social, los problemas económicos, políticos, culturales y ambientales penetran el sistema educativo, es decir, que inciden en la concepción del proceso educativo en cualquier institución destinada para este propósito, en todos los niveles concentrados. En tal sentido, la formación integral de las nuevas generaciones no puede ser ajena a los problemas sociales. Los problemas sociales que aquejan al mundo, a una región o nación, pueden ser tratados en el proceso educativo porque inciden sobre este, lo que posibilitará concebir una educación integral del alumnado sustentada en nuevos conocimientos, actitudes y valores que permitan enfrentar las diferentes situaciones con el fin de disminuir las problemáticas o hasta erradicarlas. La problematización de esos contenidos a partir de la influencia que ejerce la sociedad sobre el alumnado, permite que éste vaya construyendo en relación con sus experiencias el aprendizaje individual, pero también el denominado aprendizaje social. En comunidad se puede constituir el factor esencial de la educación como un motor o un entorno donde las realidades se vayan transformando, donde todos seamos parte de ese cambio benéfico para la sociedad, donde exista paz y armonía para todos, podamos vivir y trabajar juntos. Muchas gracias.